Grabar un podcast es muy fácil, pero promocionarlo no tan difícil. Por eso hoy te voy a compartir mi checklist de cosas que tengo que hacer antes de grabar un podcast para que la promoción sea un poquitito más efectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily y hoy te quiero compartir mi checklist. A partir de hoy te quiero compartir mi checklist definitivo de cosas para hacer, de acciones a tomar antes de comenzar a grabar, antes de sentarte a grabar un podcast, para que la promoción del podcast sea más efectiva. Primero antes de comenzarte de compartirte el checklist, nuevamente te tengo que decir que te vayas a todoporunpodcast.com y te apuntes a El Camino del Podcasting, la newsletter en la que casi todos los miércoles te envío alguna reflexión, comentario, experiencia, anécdota, recomendación sobre mi camino en el podcasting. Es la única razón por la cual yo estoy grabando este podcast, así que si no te apuntas a mi newsletter, me estás desmotivando para seguir con esta grabación. Bueno, dicho esto, clarísimo, ¿no? Todoporunpodcast.com, vas y te apuntas. He creado a principios de este año un checklist con cuestiones que quiero hacer antes de grabar, durante la grabación y después empiezo de vuelta. Antes de grabar tengo un checklist. Otro checklist que es durante la grabación. Otro que es después de grabar y otro que es después de publicar. Es decir, después de grabar antes de publicar y después de publicar cosas que considero yo que tengo que hacer para que la promoción de mi podcast sea integral y sea un poquitito más eficiente. Hoy te voy a leer los títulos, así, los puntos, los ítems que tengo detallados en mi checklist para que vos lo vayas pensando. Y a partir de mañana te voy a desarrollar algunos de estos checklists de estos ítems del checklist, contándote por qué los considero importantes y de qué manera los llevo adelante yo, ¿sí? Primero, un pequeño matiz. Este checklist no se cumple siempre, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, hay grabaciones que son un poco más espontáneas y tienen que salir sin la promoción adecuada. Y por ejemplo con este podcast que es diario sería imposible hacer todo esto antes de grabar, ¿no? Ya aquí la promoción se mide de manera un poquitito más integral, ¿no? Las acciones para promocionar, para el crecimiento del podcast. Pero a nivel general, con contenidos más evergreen, con podcasts de estos que nos tomamos un tiempo para preparar, ¿no? Para coordinar, tal vez una entrevista, tal vez una tertulia o tal vez un monográfico, sí, determinadas acciones que podemos tener en cuenta antes de grabar, incluso durante el momento de preproducción del podcast, para que la promoción del podcast sea más efectiva. Te voy a contar hoy, te voy a decir los títulos de cada uno de estos ítems que yo creo que hay que cumplir antes de grabar. Cuantos más cumplas, más efectiva va a ser la promoción previa y posterior de tu podcast y tal vez el episodio pueda llegar a mayor cantidad de personas. 1. Pensar un contenido que pueda ser descubrible y viral. 2. Establecer un título para tu podcast y para YouTube, siempre y cuando publiques tu podcast en YouTube aparte, ¿no? 3. Diseñar las portadas. 3 modelos diferentes de portadas para cada episodio. 4. Trabajar la descripción optimizándola para SEO. 5. Anunciar en redes la futura grabación y lanzar una consigna. 6. Crear una escaleta con consultas virales para realizar durante la grabación. Te lo repito. Pensar contenido que pueda ser descubrible y viral. Parece obvio, pero mañana te voy a desarrollar este punto. Establecer un título para el podcast y otro para YouTube. También lo desarrollaré más adelante. Diseñar las portadas. 3 modelos diferentes. 4. Trabajar la descripción optimizándola para SEO. 5. Anunciar en redes la futura grabación y ahí lanzar consigna para la audiencia. Y 6. Crear una escaleta con consultas virales para seguir durante la grabación. Este es mi checklist que, insisto, no cumplo siempre, pero que creo que cuanto más nos acerquemos a cumplir hacer estos checks antes de grabar, mejor puede salir nuestro programa y más fácil vamos a tener luego a la hora de promocionar el episodio.